los amigos del canal. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla JBC que enciende la lucecita del standby, pero no está funcionando. Vamos a darle power. Ahí, como pueden ver, la luz se apaga y vuelve a encender, y la pantalla no está arrancando. Volvemos a hacer y no funciona. Ese es el modelo, ese que es una LT-32KC35. Vamos a destaparla para proceder a revisarla. Ya la destapamos y vemos que el chasis es una CV3393CH-B32. Vamos a empezar a comprobar voltajes con el multímetro y vamos a comprobar voltajes con el osciloscopio, voltajes y pulsos, para empezar a revisar por dónde puede estar el problema. Vamos a comprobar el voltaje de los 12 voltios. Está presente el voltaje, pero tiene cierta inestabilidad. Ahí pueden notar que queda como baja y vuelve a subir. Vamos a ver otra vez. Ahí bajó y volvió a subir. Volvió a bajar y volvió a subir. Vamos a comprobar las subfuentes. El voltaje de la memoria igual está inestable. Está alterado. Todos los voltajes en las subfuentes están alterados. Vamos a comprobar los pulsos. Y podemos notar que todos tienen problemas, todos los voltajes en las subfuentes. Vamos a medirlos con el multímetro. Quitamos el osciloscopio. Vamos a medirlo con el multímetro. Ponemos la punta negra a tierra chasis. Vamos a colocarla bien a tierra. Ahí están los 12 voltios.
baja a 3 voltios. Medimos aquí uno de los reguladores, 3 voltios, baja a 1.6 y desaparece nuevamente. El de 1.8 que no debe aparecer hasta que no se le dé power. Igual volvemos otra vez a la memoria, voltaje inestable. Lo que vamos a hacer en este caso es inyectarle 12 voltios a la tarjeta para ver si funciona bien. Vamos a conectar los 12 voltios. Ahí tenemos las dos fuentes. Vamos a comprobar primero los voltajes. Aquí con la de 12 voltios vamos a medir los voltajes nuevamente con el osciloscopio para comprobarlos. Volvemos a medir los 12 voltios. Vamos a ponerlo en 10 voltios. Ahí pueden notar que el voltaje ya se mantiene estable. Este voltaje no aparece hasta que no se le dé power. Vamos al de 1.2 voltios. Vamos a bajar el voltaje. Aquí medimos el pulso de la subfuente. Aquí medimos el voltaje, dice que está en 1.6 voltios. El de 1.8 no está apareciendo porque hasta que se dé power. El voltaje de la memoria, 3.3 voltios. Los pulsos en la patilla 6 de la memoria. En la patilla 2. Pulso en otra subfuente. Todas las fuentes están trabajando bien. Vamos a ponerle voltaje. Ahí tenemos la otra fuente para inyectarle voltaje a la salida de la fuente del backlight para comprobar si los LED están encendiendo. Ahí ya conectamos aquí el positivo en la salida de los diodos y el negativo a tierra. Vamos a comprobar si la fuente de los LED está funcionando. Vamos a medir el pulso en la patilla del MOSFET. Le damos power. Ahí está el pulso de encendido del backlight en la gate, la patilla gate del MOSFET. Volvemos apagamos nuevamente.
Volvemos a encender. Y ahí está nuevamente el pulso. Ya la pantalla está trabajando, entonces vamos a comprobar la parte primaria de la fuente. Ahí tenemos las fuentes indicando consumo, que ya la tarjeta está trabajando. Vamos a comprobar si hay video en la pantalla. Vamos a darle vuelta para comprobar el video. Ahí está la pantalla trabajando ya con las fuentes. Vamos a comprobar el estado de la fuente primaria. Seguidamente vamos a comprobar el funcionamiento de la parte de control de la fuente para descartar daño en la parte de control de fuente. Vamos a colocar la punta positiva del multímetro en la patilla 4 del acople óptico y la punta negativa en la patilla 3. Ponemos el multímetro en la función de diodo y vamos a ir elevando el voltaje hasta los 12 voltios para comprobar que al llegar a los 12 voltios el sistema de control empieza a funcionar. Y ahí, como ven, ya se apareció una medida. Vamos a bajar otra vez el voltaje, desaparece la medida, volvemos a poner el voltaje en 12 voltios y vuelve a aparecer. Eso significa que la parte de control está trabajando bien, que el problema está en la parte primaria de la tarjeta. Vamos a revisar la fuente de entrada para ver qué componente es el que está fallando. Vamos a empezar a medir componentes. Vamos a revisar esta resistencia. Está en buen estado. Vamos a revisar esta, que es de 2 ohmios. Está buena también. Medimos el diodo, que está a la par también. Y está en buen estado. Medimos esta otra resistencia. Está buena. Esta otra indicada como 220, que es de 22 ohmios. Está buena. Medimos esta otra. Está buena también. Estas otras. Está buena. Esta otra también está buena. Vamos a comprobar ese transistor. Vamos a la función de diodos. Dice que es un PNP. Está bueno también. Vamos a comprobar el MOSFET.
está bueno. Ahora vamos a conectar la tarjeta para ver si está trabajando la parte de la fuente. Vamos a comprobar la alimentación del oscilador. La patilla 5 es la alimentación y encontramos inestabilidad en el voltaje que alimenta el integrado. Vamos a poner a comprobar ahí el voltaje. Como pueden ver, el voltaje está inestable. Vamos a cambiar el integrado del oscilador para comprobar. Aquí ya quitamos el integrado que estaba colocado en la fuente primaria. Vamos a colocar uno nuevo para comprobar si la fuente ya queda trabajando bien. Bueno, siguiendo con la reparación, cambiamos el oscilador, colocamos un SG6859 ATZ en el lugar que traía. Lo único que tuvimos que hacer fue colocar esta resistencia de 47K en la patilla 3 que va a tierra para estabilizar la fuente. Vamos a ver el oscilador dañado, el oscilador viejo. Aquí lo pueden ver, aquí está el que se cambió. Ahora lo voy a mostrar. Vamos a comprobar los voltajes en el oscilador. Aquí, como pueden ver, ya estamos midiendo el voltaje que alimenta el oscilador. Está en 13.18 voltios y es un voltaje estable. Vamos a revisar el voltaje de los 12 voltios para comprobar su estado. Aquí pueden ver el voltaje de los 12 voltios. Ya es un voltaje estable y en ningún momento cae. Vamos a comprobar el de los LED. 24.97 voltios. Vamos a montar la tarjeta en la pantalla para seguir con las revisiones. Seguimos con las revisiones de voltaje. Ya vimos que los 12 voltios sí están estables. Revisamos las subfuentes. Las que en este momento están funcionando. Vamos a medir el voltaje de la alimentación de la memoria. Todos están presentes.
Ya encendimos el televisor, ahora sí. En este momento todas las subfuentes deben de estar trabajando. Y ya el televisor está funcionando. Vamos a terminar de armarlo para probarlo. Como pueden ver, ya aquí tenemos el televisor trabajando. Ya corregimos todo el problema que tenía en la fuente de entrada. Se cambió el oscilador. Y todo lo demás de la parte secundaria está trabajando bien. Así que si el video les es de utilidad y les gusta, no se les olvide dar manita arriba, compartir y suscribirse. Y hasta el próximo video.